¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias, 13 horas en punto de este día martes. Damos inicio a CNN Tarde en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Hemos tenido jornadas con mucha información política y hace pocas horas atrás reapareció en un podcast del periodista Daniel Matamala la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo con declaraciones que han generado reacciones. Ahí hay una de ellas. Acusa al gobierno actual de una gran estafa en materia de seguridad. Vamos a conversar sobre esa declaración y las reacciones. Nos acompaña hasta ahora en nuestro estudio la periodista de política de CNN Chile, Colomba Eijols. Ahí está Colomba. ¿Qué tal? Bienvenida y buenas tardes. Muy buenas Colomba. tardes, José. Así es, dos apariciones de dos ex voceras del gobierno del presidente José Antonio Kast. ¿Verdad? ¿Sí? En menos de una semana. En menos de una semana. Exacto. Y ahora tenemos las declaraciones, la primera entrevista que entrega, tú lo decías, al programa del periodista Daniel Matamala y también el analista Cristóbal Belolio, Animales Políticos, en donde, claro, como tú decías, José, se hace un análisis por parte de la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo respecto de lo que ha sido el gobierno del presidente José Antonio Kast, en donde al ser consultada sobre la gestión que ha ejercido el presidente José Antonio Kast y sus ministros, lo primero que asegura la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo es que la gran estafa de este gobierno fue en materia de seguridad, haciendo alusión a lo que fueron las promesas de campaña del entonces candidato José Antonio Kast, que decía la ex ministra Camila Vallejo no se han concretado y que de hecho muchas de las materias en seguridad y las leyes que hoy se están implementando son justamente aquellas materias y leyes que se aprobaron durante la gestión del expresidente Gabriel Boric. Recordemos, José, en fast tracks legislativos en el Congreso que alcanzaron la aprobación de más de 70 leyes en materia de seguridad que justamente durante estos meses se están implementando. Incluso ya estamos a pocos días. El próximo 12 de agosto comienza a implementarse la Ley de Seguridad Municipal, por ejemplo, en donde justamente también el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha tenido una gestión activa con los diferentes alcaldes para poder activar e implementar esa ley en materia de seguridad municipal. Además, están las diferentes leyes que ha ingresado este gobierno, por ejemplo, la también criticada ley del Registro Nacional de Vándalos, de actos vandálicos que presentó el Congreso Nacional, que fue también, ¿no es cierto?, avalado obviamente por el gobierno, en donde también han habido diferentes críticas sobre posibles vicios constitucionales, pero también críticas que no solamente vinieron en esta entrevista por parte de la exministra Camila Vallejo en materia de seguridad, sino también, José, por días y también durante lo que fue la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, han venido desde voces de la oposición que han criticado una sequía legislativa en esta materia, en materia de seguridad, y es por eso también que desde el gobierno y tras las críticas de la ex ministra vocera Camila Vallejo han asegurado diferentes logros que ya ha conseguido el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en, por ejemplo, una disminución de cifras de delincuencia, y también han asegurado diferentes voces durante este fin de semana y también durante esta jornada sobre el anuncio de una reforma constitucional en materia de seguridad que se ingresaría ya posterior al despacho del Plan de Reconstrucción Nacional que se revisará la próxima semana en el Senado. El informe de la Comisión Mixta también, en donde hay el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha tenido también una gestión importante. Antes, José, de pasar a revisar cuáles han sido las declaraciones, las reacciones que ha tenido esta entrevista, me gustaría también comentar no solamente lo que fue esta crítica de Camila Vallejo en materia de seguridad y la gestión que ha tenido el gobierno del presidente José Antonio Kast, sino también sobre un impulso de una agenda valórica, que también fue algo que relevó en varias ocasiones durante esta entrevista la exministra Camila Vallejo, asegurando que este gobierno está tratando de mover el cerco en la agenda valórica y hacía alusión, por ejemplo, también al proyecto de Escucha su Corazón. Vamos a pasar a revisar las declaraciones de la exministra vocera Camila Vallejo y luego también seguimos comentando parte de lo que fue esta entrevista. Yo creo que el gobierno no engañó a la población en ciertos aspectos. Okay. O sea, yo creo que sí hubo una gran estafa. A ver. La promesa de la seguridad. Lo que más movilizó en el voto hacia la candidatura de Kast fue la promesa del orden, control, seguridad. Y lo que vimos ahí fue más bien improvisación. El anuncio del recorte fiscal tocó en primer momento al Ministerio de Seguridad Pública y tuvieron que revertirlo. Hay una primera improvisación. Segundo, de que supuestamente tenían un plan para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado. Reconocen que no hay un plan y que por lo tanto van a seguir implementando la política macro del gobierno anterior, del gobierno de Gabriel Boric, que tanto habían criticado.
Bueno, ahí también haciendo referencia y a lo largo de la entrevista también a las expectativas que se generó en materia de seguridad durante el periodo de campaña, como comillas la gran promesa del ahora presidente José Antonio Kast de que en poco tiempo iba a haber resultados o se iban a poner evidencias sobre la mesa de que se estaba haciendo un trabajo. ¿Te acuerdas también respecto a crisis migratoria cuando se ponía en la palestra la cuenta regresiva a propósito del cambio de mando, etcétera? Yo te había preguntado fuera de micrófono, Colomba, y tú nos puedes entregar más contexto si esta es o no la primera entrevista de la ex ministra Vallejo, porque hace pocos días estuvo a través de las plataformas digitales en un video con la ex ministra Jara defendiendo la ley de las 40 horas. Sí, efectivamente, esta es la primera entrevista de la ex ministra vocera Camila Vallejo. Tú lo decías, José, ha tenido de todas maneras apariciones públicas, ya sea a través de redes sociales, sí, con este video con la ex ministra del Trabajo, Janet Jara. También participó no hace tanto en una actividad, en un seminario del Servicio Electoral sobre la violencia hacia las mujeres en cargos políticos, donde también ahí fue, claro, su primer punto de prensa en donde fue consultada por diversos temas de contingencia. En eso también hubo respuesta por parte de la exministra Camila Vallejo, pero es primera vez en donde la vemos extenderse, esto aproximadamente una entrevista de 1 hora, un poco más, en donde justamente aborda lo que fue también el gobierno del expresidente Gabriel Boric, las expectativas también en materia de seguridad que generó la campaña del entonces candidato José Antonio Kast, la agenda valórica también que ella dice se está tratando de correr el cerco por parte de gobiernos conservadores, no solamente el del presidente José Antonio Kast, señalaba la exministra vocera, sino también ya en una situación que estamos viendo a nivel regional, a nivel internacional, por ejemplo, con el mandatario de Estados Unidos, también hacía alusión al mandatario de Argentina, Javier Milei, entre otros ejemplos que da cuenta entonces la exministra vocera Camila Vallejo, donde también aborda futuros proyectos. José ya decía que, bueno, estuvo aproximadamente 15 años en la primera línea política y que hoy día se está tomando un descanso también, obviamente, para aprovechar de estar con su familia, pero eso no quita que su generación, tanto ella como exministra vocera, como el expresidente Gabriel Boric, no participen del debate político. Claro. Ella decía que en estos meses ha seguido el debate político, ha seguido también lo que fue la presentación y la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, donde también tiene críticas bastante tajantes respecto de lo que se busca conseguir por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Critica, por ejemplo, también la rebaja del impuesto corporativo, que finalmente la ciudadanía no entiende cómo se hace una rebaja del impuesto corporativo que genera una menor recaudación, y con ello, decía la exministra vocera, se quitan también beneficios adquiridos, como por ejemplo, y ahí pone, ¿no es cierto?, en tela de juicio la ley de las 40 horas, se pone también en tela de juicio lo que es el salario mínimo, entre otras políticas que efectivamente fueron implementadas e impulsadas por el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Ahora, sobre materia de seguridad, José, lo cierto es que si hablamos de cifras, porque también obviamente es importante ir contrarrestando lo que va diciendo un gobierno del gobierno anterior. Esto obviamente lo hemos visto no solamente en materia de seguridad, sino ya en diferentes discusiones que se han dado tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que aquí la cifra quizás más precisa es la que da a conocer la Fiscalía Nacional a través del informe del Observatorio de Homicidios. Los homicidios consumados ahí son una cifra y un dato importante y relevante si queremos hablar en materia de seguridad sobre una eventual baja en la delincuencia, que es a lo que hace alusión el oficialismo y también la gestión del presidente José Antonio Kast. Ese informe se publica en el mes de septiembre, es semestral, y justamente con ese informe ya en el mes de septiembre vamos a poder tener una comparación ya exacta respecto de si es que efectivamente se ha disminuido, por ejemplo, los homicidios consumados u otro tipo de delitos. Claro, tener como el parangón exacto que nos permita tener una comparación 100% certera o con datos que establezcan el periodo inmediatamente anterior. Sí, porque efectivamente lo hemos visto. Esto lo hacía la ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, también lo está haciendo el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respecto de dar a conocer balances. En el momento de la ex ministra Trinidad Steiner eran cifras que se entregaban de manera semanal, en, por ejemplo, el caso de los homicidios. Luego se toma la decisión de dar a conocer este balance mensualmente, pero claro, son cifras más bien de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, de registros que se van teniendo semana a semana, pero obviamente el consolidado, el informe del Observatorio de Homicidios es más completo porque reúne también las cifras del Servicio Médico Legal, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, de la propia Fiscalía, que también es la que lleva adelante, ¿no es cierto?, las investigaciones por estos delitos. Así que, claro, en ese momento ya vamos a poder tener una comparación exacta respecto de este año, de la gestión del presidente José Antonio Kast en materia de seguridad y lo que fue el periodo anterior del expresidente Gabriel Boric. Ahora, José, hablando también del presidente José Antonio Kast, él, sabemos, está, ¿no es cierto?,
en Perú, Sí. y se le consultó. De hecho, los colegas que estaban presentes tras una actividad justamente siguieron el paso del presidente José Antonio Kast para que él se pudiera referir a estos dichos de la exministra vocera de gobierno Camila Vallejo, también una figura relevante, hay que decirlo, del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y lo cierto es que el presidente José Antonio Kast se limitó solamente a contestar preguntas de la prensa peruana, no de la chilena, así que vamos a pasar a revisar ahí cuál fue el momento y el escenario en donde estuvo ahí presente el presidente. Camila Vallejo, que ha hablado de una gran estafa en tema de seguridad. No me juzgues. ¿Qué le parece los dichos de la exministra? La seguridad de la comentar respecto a los dichos de Camila Vallejo, presidente, que habla de una gran estafa en materia de seguridad. ¿En materia de seguridad? ¿Qué le parece los dichos de nuestro país, como dijo la ex vocera de gobierno? Por favor. Presidente, algo que comentar respecto a lo que dice la exministra Camila Vallejo en materia de seguridad, presidente. Dijo que era una gran estafa. Una vez que la presidenta... Presidente, ¿por qué no se contesta por lo de Camila Vallejo? Es una gran estafa. Claro, ahí lo vemos, ¿no es cierto?, caminar sin entregar una respuesta concreta respecto de lo que fueron las declaraciones de la exministra vocera Camila Vallejo, que, como se escuchaba también ahí en las preguntas de nuestros colegas, José, le consultaban justamente por esta declaración sobre que la gran estafa del gobierno del presidente José Antonio Kast fue justamente en materia de seguridad, dado que no ha tenido los resultados que él prometió durante la campaña presidencial. José, en donde también había prometido, ¿no es cierto?, una serie de medidas legislativas, entre ellas esta reforma al sistema de seguridad pública que conocemos, y también decía el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ya está a puertas de ingresar al Congreso. De hecho, ya cuenta con la revisión de abogados constitucionalistas, para que también no haya un traspié ahí en la discusión, como ha ocurrido también en otros proyectos de ley. Es que claro, es parte de los proyectos que el gobierno quiere llevar de ahora en adelante a la palestra, a la discusión legislativa, luego de que se termine de tramitar, queda muy poquito para la mega reforma o el proyecto de reconstrucción, viene la agenda laboral y también medidas en materia de seguridad. Colomba, solo un dato para dar contexto: cuando veíamos al presidente desplazándose por el centro de lo que uno deduce es el centro de la ciudad de Lima, bueno, él está en Perú porque el cambio de mando en Perú, el cambio de mando presidencial se desarrolla durante el día de hoy, para que no se preste a confusión. No es que estaba caminando no estaba por el de centro viaje, de Santiago, no, claro. en el viaje, o sea, en es el un buen centro contexto de Perú, sí, para el cambio de mando. Sí, efectivamente, José. Bueno, y mientras tanto, obviamente está aquí en su calidad de vicepresidente Claudio Alvarado. También estuvo respondiendo a las declaraciones de la exministra vocera Camila Vallejo, el mismo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que a todo esto, José, también ya superó la cantidad de días en comparación a lo que estuvo en el cargo la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, que alcanzó a encabezar esa cartera 69 días, y hoy día ya Martín Arrau lleva como ministro de Seguridad Pública 71 días, prometiendo entonces también el ingreso de esta reforma al sistema de seguridad pública. Y también, José, a modo de contexto, recordemos también que una de las polémicas que había encabezado el ministro de Seguridad Pública ya al ingresar a su cargo fue justamente hablar sobre utilizar la política nacional de seguridad que había implementado, o por lo menos promulgado, el expresidente Gabriel Boric, sobre esa política nacional de seguridad que tiene una duración de 6 años, ¿recuerdas? Efectivamente. Sí, y esa política nacional de seguridad justamente tiene que enmarcarse y encaminarse con una política bianual que todavía, y reconocen desde el Ministerio de Seguridad Pública, no se ha presentado. Esta es una estrategia, de hecho, completa. Dicen desde el Ministerio de Seguridad Pública, se han presentado una batería de proyectos y también medidas al Congreso en materia de seguridad, pero todavía, por ejemplo, decía el jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva, no se ha conocido esta estrategia que tiene una duración de 2 años y se enmarca también en esta política nacional de seguridad a la que hacía alusión el ministro Martín Arrau. Tenemos de todas maneras las declaraciones del mismo jefe de esa cartera de seguridad pública, Martín Arrau, quien también ha encabezado diferentes operativos en los últimos días, incluso también con la presentación de un proyecto de ley la semana pasada, más bien de indicaciones para ampliar la carrera de carabineros en el Palacio de la Moneda, hoy también desplegado en diferentes operativos, en donde justamente en ese contexto se refiere a los dichos de la exministra Camila Vallejo, al igual que el vicepresidente Claudio Alvarado. José, revisemos qué dijeron las autoridades. Mire, yo no voy a entrar a polemizar con la exministra Vallejo.
pero cuando yo le digo que los ingresos irregulares a nuestro país se redujeron un 80% a raíz del decreto que firma el presidente el día 1 de su gobierno para el despliegue de Fuerzas Armadas combinados con Carabineros y Policía de Investigaciones, cuando tenemos provincias del norte donde los decomisos de droga vamos en un 250% respecto al año pasado, cuando vemos que en la macrozona sur la quema de material, de maquinaria, se ha reducido un 80% respecto al año anterior, cuando cada cifra respalda lo que hemos ido haciendo, la verdad es que la evidencia mata cualquier relato falso en este caso que puede haber. Yo hablo con las cifras, la evidencia, hablo con las encuestas que han ido saliendo, las encuestas de percepción, vamos avanzando, por supuesto que queda un largo camino por recorrer, no hay nada que celebrar. Las opiniones divergentes son propias del sistema democrático. Las vocerías se evalúan por su contenido, por su transparencia y no por la cantidad de puntos de prensa. Y respecto a su mirada, respecto a la seguridad, son los ciudadanos los que hoy día sienten una acción mucho más efectiva en el territorio por parte del gobierno persiguiendo a los delincuentes. No, mire, son situaciones que ya están cerradas para el gobierno y no voy a emitir opinión sobre el particular. ¿No me da culpa del Ejecutivo? No tengo por qué yo hacerme cargo de las expresiones de Camila Vallejos, cuyo tiempo de vocería ya se terminó. Oye, Colomba, ahí el viceministro Claudio Alvarado nos da la bandeja para lo que estábamos hablando fuera de micrófono, hace referencia a las vocerías como parte del rol que él hoy día está desempeñando como viceministro, pero ahí te hago la pregunta sobre la ex vocera Mara Cedini, que estuvo en la noticia la semana anterior y que también fue muy crítica con la figura de Camila Vallejo. ¿Qué respondió la ex ministra Vallejo a lo que pasó con Mara Cedini, a lo que dijo sobre ella y particularmente esto de salir a hablar luego de haber salido del gobierno? ¿Corresponde o no corresponde? ¿Cuál es el análisis de Camila Bueno, ahí Vallejo? también, y a modo de contexto, la ex vocera Mara Cedini también se refería a lo que fue la gestión de la ex ministra Camila Vallejo. Decía que si finalmente una gestión está bien evaluada en base a mentiras, en base a vocerías en donde no se decía la verdad, bueno, la ex ministra vocera del gobierno del presidente José Antonio Kast, es decir, Mara Cedini, prefería entonces no ser bien evaluada como ministra vocera. Se le consultó en esta entrevista directamente, de hecho ahí con la cita exacta que había mencionado la exministra vocera Mara Cedini a Camila Vallejo. Ella dice, no voy a polemizar con la exministra vocera Mara Cedini, ella está en su derecho también de tener la libertad de expresión, de entregar esta entrevista. Sí dice que aquí se da cuenta quizás de un error de estrategia, lo que fue el nombramiento de la exministra vocera Mara Cedini, un error también en el modelo que se estableció justamente no solamente para nombrar a la exministra Mara Cedini, sino también en el caso de la exministra Trinidad Steiner, la ausencia de un plan de seguridad. También, por ejemplo, hacía alusión la exministra Camila Vallejo, dando cuenta también entonces de un error estratégico de modelo por parte del gobierno. Ahora también releva y decía, llama la atención de que saquen a 2 mujeres del gobierno del presidente José Antonio Kast y que no sean reemplazadas por mujeres, haciendo alusión también a que hay buenos liderazgos, buenas personas en el caso de Chile Vamos que hubieran podido asumir una vocería en el gobierno del presidente José Antonio Kast, pero que finalmente, y según este modelo, se opta por hombres. Hablamos ahí también de Claudio Alvarado, que ahora es ministro de la CGGOV y ministro del Interior, y también en el caso de la ministra de Seguridad Pública viene en su reemplazo el ministro ahora de Seguridad Pública, Martín Arrau. También hacía el punto ahí respecto del género escogido para encabezar estos cargos y también una crítica por parte de la exministra Camila Vallejo, que lo abordaba también en sus declaraciones el viceministro y ahora vicepresidente Claudio Alvarado, que tiene que ver con la ausencia de vocerías por parte del viceministro Claudio Alvarado. Decía que ella hubiera sido muy criticada en su cargo, Camila Vallejo, si es que no hubiera realizado vocerías todas las semanas, todos los lunes. Recordemos, José, que a eso del mediodía era bastante usual ver a la ministra desplegada ahí en el Palacio de la Moneda contestando las preguntas de la prensa, y justamente esa es la crítica que le hace al gobierno del presidente José Antonio Kast, en donde sí hay vocerías establecidas que está asumiendo el viceministro Claudio Alvarado. De hecho, ayer se realizó una al Palacio de la Moneda, pero según la exministra Camila Vallejo no son suficientes y no es suficiente la información que se le está entregando a la ciudadanía. Ahora, sobre el tema de seguridad, que podríamos decir fue aquí el gran titular, esta estafa del gobierno del presidente José Antonio Kast en esta materia, lo cierto es que se refirieron varios parlamentarios ya de oficialismo, en donde en línea con lo que decía el ministro Martín Arrau, dicen dato mata relato. Así que vamos a pasar a revisar qué datos tienen disponibles los parlamentarios ahí para defender su postura.
Aquí, la verdadera estafa fue prometer mano dura contra la delincuencia y terminar entregando el país al narcotráfico y al crimen organizado. La verdadera estafa fue prometer condonar el CAE y terminar aumentando irresponsablemente los niveles de morosidad. La verdadera estafa fue prometer que defenderían a los trabajadores y dejaron más cesantes que nunca en el país. Y la verdadera estafa fue llegar a la moneda prometiendo refundar Chile para terminar chocando con la realidad. Si hay alguien que no está en condiciones de hablar de estafa o de elecciones, es precisamente la exministra Camila Vallejos. Invitamos a la exministra a salir del eslogan y a que vea los datos que se están entregando todas las semanas desde el Ministerio de Seguridad, resultados que jamás se habrían imaginado en la administración anterior. Para contribuir en la seguridad puede comprometer los votos de los parlamentarios cercanos en la agenda que ingresará prontamente al Congreso Nacional. El gobierno actual, entre varias otras líneas de acción, ha tenido que destinar parte importante de sus recursos y esfuerzos en recuperar el sentido de autoridad de nuestras policías, totalmente socavado durante los 4 años que ella estuvo en la moneda. Es un olvido patológico, una especie de amnesia selectiva para quienes nos dejaron en la peor crisis de seguridad y empleo en décadas. No olvidemos además que su partido históricamente se ha opuesto a la ley de seguridad. Solo este año los comunistas votaron en contra de escuelas protegidas y anunciaron un proyecto para debilitar la ley Naín-Retamal. Bueno, y parte de las apreciaciones, de los comentarios que escuchamos por parte de los parlamentarios, muchos de ellos también miembros de la Comisión de Seguridad Pública, como por ejemplo es el caso del diputado de la UDI, Jaime Coloma, quien también es miembro de esa Comisión de Seguridad, es el diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela. Así que también, José, pasemos a revisar cuál es la postura también ahí de un partido relevante en el Congreso, que también lo fue en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional y que según también las declaraciones que puedan hacer en materia de seguridad pública, podríamos comenzar a especular cuál va a ser la votación de esa bancada cuando se ingrese ya la reforma al sistema de seguridad comprometida por el ministro Martín Arrau. Así que revisemos las declaraciones del diputado Valenzuela. Esas declaraciones parecieran hechas por alguien que hizo muy bien la pega y la verdad es que no. La ciudadanía, los chilenos los despidieron, le dieron el sobre azul y eligieron un proyecto político diferente del de Camila Vallejo. La pregunta de fondo es otra: ¿le estamos quitando real poder a las bandas del crimen organizado? Lo que necesitamos son 2 tareas fundamentales en el corto plazo. Uno es robustecer y mejorar el sistema penitenciario chileno y lo segundo es aplicar la inteligencia en todas sus variables. Bueno, ahí entonces las declaraciones del diputado Juan Marcelo Valenzuela, también miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, José, que también va a tener un rol relevante en lo que va a ser en la discusión de diferentes medidas legislativas que puede ingresar el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Vamos a ver si durante también la jornada y desde Lima, desde Perú, el presidente José Antonio Kast se refiere ya concretamente a lo que fue esta consulta de todos los periodistas en ese país. Claro que sí, vamos a conectar más adelante con Ivo Goich desde Lima, Perú. Colomba, gracias por estar acá. Seguimos atentos a nuevas reacciones que pueda generar la reaparición